Hola, buenas. Hoy en día muchos de los cristianos creen ser salvos solo por decir de boca o creer en Jesucristo. Pues en sí, en un principio sí es verdad, pero no se olviden que la palabra también dice que la semilla fue sembrada en el corazón, pero al pasar el tiempo las semillas se pueden secar o caer en piedras malas o crecer entre espinas, pero la semilla que fue sembrada en tierra fértil, esa semilla es la que da fruto y es la que será cosechada en los tiempos del fin o en su propio tiempo. Pero en cielo son los tiempos del fin porque es su propio fin, ¿no? Entonces, ¿qué es ser salvo realmente? En sí, para saber un poquito el principio hay que saber el fin. Y para saber el fin hay que saber el principio. Vamos al final primero. Apocalipsis 21:27. No entrará en ella. ¿Quién? En la nueva Jerusalén o en los cielos. Ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, o sea, de Jesús, quien Cristo haya escrito el nombre, o sea, a quien Cristo haya elegido escribir el nombre en el libro de la vida eterna, o quien lo haya mencionado delante de su Padre, como dice en la palabra. Por ejemplo, una cosa es caer en tentación, caer, porque fue débil o porque hubo un error o porque no supo. Y otra cosa es saber que está pecando y hacerlo intencionalmente, tal vez no con la intención de hacerlo como con intención de herir a Dios o así, pero sabe que es un pecado y que está mal y que ya se lo advirtieron. Un- Primera de Juan 1:7. La sangre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, su Hijo nos limpia de todo pecado. Sí, pero ¿cuándo? Cada que lo oramos al Padre en arrepentimiento y perdón por nuestros pecados. Y la intención es que no hay que olvidar que Cristo siempre manda a vete y no peques más. O sea, si nosotros, o sea, la sangre sí lo limpia todo, pero hay que estar siempre dentro, siguiendo a Cristo y cargando la cruz, con sufrimiento, siendo un mártir. Pues tampoco es tan así porque no es tan difícil, solo es estar dentro en oración y y hay que pedirle constantemente a Dios que nos deje caer en tentación y todas esas cosas que ya hay que saber porque hay que leer la palabra porque los tiempos cada vez se acercan más. Romanos 10:9. Si confesares en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Para ir al cielo hay que estar limpio espiritualmente. Y esto solo se limpia o se logra con Jesús. Mateo 6:7. 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, o sea, aquí claramente dice que no solo con aceptar que Jesús es el Señor y creer, se es salvo. Hay que obedecer, miren pues. Mateo 6:7. 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No es legalismo, no es que por nuestras acciones somos salvos, no. La acción y el sacrificio de Cristo, como es perfecto, es absoluto, pero hay que estar dentro de Él. O sea, Cristo es el sacrificio que antes hacían con los corderos, con los terneros puros, pero esos son mortales, son carne, son finitos. Jesús es eterno, el sacrificio de Él es absoluto, eterno. No hay que hacer más sacrificio, simplemente hay que ir hasta Él. Él no va a venir aquí. Nosotros tenemos que ir. Él puede hacer un llamado, pero a la hora de la verdad, pues la decisión es nuestra, ¿no? Entonces, otra vez, Mateo 6:7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23. Y entonces les declararé, Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿A quién se refiere?
tal vez no a malvados en sí, sino a quienes admitieron o creen que eso es bueno en un principio, pero hay que recordar que es el que persevera hasta el final. Se puede empezar bien, el horno del el pan casi siempre se quema hacia la puerta del horno, pues. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Como dije otra vez, no es que sean malos en sí, pero para Dios el que hace el pecado es malo, punto final, porque ahí empieza todo lo malo. De la raíz, la maldad o una mala semilla empieza de raíz. Por los pequeños fallos se va yendo por el mal camino hasta que pasa algo trágico. Para usted, para alguien más, o en absoluto. Entonces, no todo el que diga Señor, Señor, hacedores de maldad. Entonces no es solo con creer, sí está bien, pero ahí empieza. De ahí para allá es que empieza a cargar la cruz. El principio es el fin. Entonces, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 25. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál es la casa? El hombre, ¿no? La roca, ¿cuál es? Cristo. Y una roca es fuerte por cada mineral, por cada partícula. Hay que leer escudriñar cada párrafo, cada verso de la palabra. Cada promesa de Dios es un pequeño granito de arena que van creando una gran roca que no nos permite dudar en tiempos de angustias, etcétera, etcétera, etcétera. La lluvia, el viento, todo eso representaba males, pobrezas, persecuciones, señalamientos, rechazos por ser cristianos, etcétera, etcétera. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó la casa sobre la arena. 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu sobre aquella casa, y cayó y fue grande su riqueza. Y cayó y fue grande su ruina. 28. Y cuando terminó Jesús, la gente se admiraba de su doctrina. 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas, que solo repiten todo lo que está ahí, se lo dicen de memoria, pues sí está bien, pero más de memoria, pues ya lo que enseña Cristo, ¿no? Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. ¿Por qué? Esto es lo más importante del mundo. Hay que creer que con Cristo es suficiente. Si tú no crees que con Cristo es suficiente para limpiar tus pecados, eso es blasfemia. ¿Por qué? Es un gran error, mire. La blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. ¿Por qué? Porque si desprecio el cambio o el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en mí, ya no hay sacrificio que valga, porque si yo no creo que es suficiente, pues yo no voy a sentir el perdón, o sea que literalmente pues ya no voy a ser perdonado, porque no estoy yendo yo al sacrificio. Es algo lógico, ¿no? Que el Espíritu Santo está haciendo en mí, ya no hay sacrificio que valga, porque yo no estoy en el sacrificio, tengo que creer con fe, porque he pisado la sangre de Cristo. Y blasfemia en la Biblia no solo significa como estar en contra o insultar o decir mentiras, etc. Blasfemia también significa minimizar algo, reducir a alguien, como hacerlo menos a alguien. O sea, y blasfemia en la Biblia también significa desestimar. Y desestimar es no creer o reducir algo o minimizarlo. Por ejemplo, despreciar o reducir, o sea, aborrecer o despreciar el trabajo del Espíritu Santo. O sea, cuando él ya ha trabajado en mí, que ya me libró de la vida pecaminosa y yo conscientemente vuelvo a ello. Y por eso digo esto, porque yo también pasé por ese error, que yo en un principio fui en la fe y caí muchas veces, y yo caí en el error de que creer, que solo con creer ya era salvo, pues porque si uno no se mete mucho en la palabra es un error. Si uno no escudriña en la palabra,
puede caer en ese error, pues se entiende porque no estudió más, ¿no? Pero si uno estudia más se da cuenta de que eso no es verdad. Es un grave error no estudiar, ojo pues. Entonces, por eso los digo, no es solo creer, sino hacer. Porque el que cree, por ejemplo, si un negociante a ti te dice que invierta en un negocio y que va a ganar dinero y usted invierte en ese negocio y se gana el dinero, ¿por qué se ganó el dinero? ¿Porque creyó o porque lo hizo? Entonces, ¿qué es la fe? Solo de decir que cree o hacer lo que el que le dice esas palabras. Entonces, amén hermanos, Dios los bendiga. En el nombre de Cristo, amén.